¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien en sus casas. Sean todos bienvenidos al segundo video, donde el día de hoy trataremos y relacionaremos algunos temas de la unidad problema número 2 del área de crecimiento y desarrollo. Mientras Liliana y Raúl toman sol en la plaza, conversan sobre cuando tengan hijos. Se preguntan, ¿cómo serán sus vidas en esta comunidad? ¿Podrán desarrollarse plenamente? ¿Heredarán los ojos azules y la piel oscura de una de sus abuelas? Para comenzar el abordaje de esta unidad problema y de cualquier UP en realidad, yo recomiendo siempre empezar con los temas de medicina social o de biología, que por ahí muchas veces resultan más fáciles de aprender o más fáciles de hablar, ya que son temas que no son tan estructurados o que requieren de tanta memorización, como lo es por ejemplo anatomía, fisiología, química, y por ahí nos dan una mayor libertad para hablar con los docentes, además de ayudarnos a ganar tiempo en la mesa de examen. Y aunque no lo crean, si no saben los temas de social pueden comerse un bochazo, y es algo que suele pasar un montón y que yo mismo he visto en las mesas de exámenes. Así que bueno, comencemos con la unidad. Acá tenemos los objetivos principales de la unidad problema 2 y vamos a empezar desarrollando los dos primeros, ya que me parecen una buena forma de armar una buena introducción. Si analizamos a los actores que participan en el enunciado de la unidad, Liliana y Raúl, vemos que se nos habla de que están insertos en una comunidad. Ahora bien, ¿qué entendemos por comunidad? Para poder comprender este concepto debemos revisar la jerarquización del mundo viviente, es decir, desde lo más pequeño a lo más grande o viceversa. Comenzando con el nivel más bajo o la escala más pequeña, nos encontramos con el nivel subatómico. Este es el nivel más simple de todos y está formado por electrones, protones y neutrones, que son las partículas que configuran el átomo. Aquí ya ascendemos a un nuevo nivel, el atómico. Estos átomos van a comenzar a asociarse con otros átomos, van a interactuar entre sí mediante enlaces e interacciones químicas hasta alcanzar un nuevo nivel, el nivel molecular. En este nivel encontramos elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, los cuales pueden combinarse para formar moléculas orgánicas como las proteínas, carbohidratos y lípidos, los cuales son constituyentes estructurales y funcionales de la célula. Aquí ya alcanzamos un nuevo nivel, el nivel celular. Cuando un conjunto de células iguales se unen entre sí, forman un tejido, como el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso o el tejido óseo. Un conjunto de tejidos forman un órgano. Varios órganos entre sí forman un sistema, como por ejemplo el corazón con sus respectivas venas y arterias forman el sistema cardiovascular. Y un conjunto de varios sistemas forman un organismo, o también le podemos llamar una especie. Entonces, un conjunto de organismos de una misma especie que habitan un lugar determinado le llamaremos población. Al conjunto de poblaciones de diferentes especies le llamaremos comunidad, y al conjunto de comunidades más el ambiente inerte o inanimado le denominamos ecosistema. Y por último, al conjunto de diferentes ecosistemas le llamamos biosfera o ecósfera, y corresponde al planeta Tierra. Bien, ahora que ya revisamos lo que es comunidad y cómo está jerarquizado el mundo viviente desde el punto de vista de la biología, respondamos la siguiente pregunta. Liliana y Raúl, ¿podrán desarrollarse plenamente? Si buscamos la definición de plenitud, nos dice que es el estado de una persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o de desarrollo. Y si lo pensamos, ¿creen que una persona puede alcanzar su máximo desarrollo o plenitud si ésta se enferma o si contrae alguna infección que desestabilice su salud? Pues claro que no, el mantener una óptima salud es fundamental para que un sujeto alcance su máximo desarrollo, por ende, esta afirmación nos lleva a definir el concepto de salud. La Organización Mundial de la Salud en el año 1946 define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ahora yo les pregunto, ¿creen que nosotros, en un contexto de relativa normalidad, estamos en un completo bienestar físico, mental y social las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año? Pues claramente que no. Puede que no tengamos una enfermedad como tal diagnosticada, pero constantemente estamos intercambiando información con el medio ambiente.
absorbiendo radiaciones, absorbiendo partículas contaminadas en el aire, llevando dietas altas en grasas que a lo largo nos van a producir patologías cardíacas. Estamos constantemente expuestos a vectores, bacterias, virus y parásitos transmisores de enfermedades y, muy importante, estamos bajo las garras del estrés, la presión mental por llevar la carrera al día, el estrés por preparar un examen y rendirlo. En el caso de los chicos en la primaria y secundaria puede ser el bullying, las peleas y la violencia intrafamiliar, los miembros de nuestra familia agobiados por poder llegar a fin de mes con el dinero, el ser pobre, que te miren mal, que te humillen y muchas cosas más. Por lo tanto, no podemos decir que la salud es un estado, no es algo estático, no es algo que no cambia, porque nadie está completamente bien en una sociedad tan incierta, que sigue un ritmo tan exigente y que además es injusta y no es equitativa con todos como lo es la sociedad en la que vivimos. ¿A qué quería llegar con todo esto? Principalmente a hacer una crítica a la definición que plantea la Organización Mundial de la Salud y que ustedes también con el tiempo puedan hacerla y transmitirla. Así que aquí les traigo una nueva definición de salud, que es lo que plantea la Cátedra de Medicina Social y que seguro si se la dicen a sus tutores o profesores en el examen quedarán encantados. Entonces definimos a la salud como un proceso dinámico que está expuesto a constantes cambios, que va a involucrar al sujeto. Sujeto es la sumatoria de rasgos individuales biológicos, psicológicos y sociales, y a su interacción con el ambiente y el medio ambiente. En esta interacción se van a generar tensiones, cambios y situaciones problemáticas, las cuales cada uno de nosotros, con nuestros recursos individuales, les hacemos frente. Con nuestros recursos individuales les hacemos frente. ¿Qué quiere decir esto? Hay que partir por la premisa de que todas las personas somos y pensamos diferente. Por ende, ante una misma situación estresante, dos sujetos van a responder de manera diferente de acuerdo a los recursos individuales que desarrolló cada uno de ellos. Un ejemplo: cuando tenemos que rendir un examen oral y estamos a minutos de entrar a la mesa, van a notar que muchos compañeros están nerviosos, ansiosos, con dolor de estómago e incluso con acidez. Incluso tal vez tú mismo que estás viendo este video te pasó algo similar en algún momento. Pero en cambio, otros están más tranquilos, más serenos, porque lograron desarrollar esa cualidad, esa resiliencia, que otras personas frente al mismo estímulo no logran controlar. Y obviamente la persona que está más tensa y más nerviosa estará mucho más cerca al polo de la enfermedad o de enfermarse que quien está más tranquilo, más despreocupado, lo que tampoco quiere decir que esa persona no tenga otros problemas, ya que cada persona es una caja de Pandora. Retomando la definición, si el sujeto no logra resolver estas tensiones, cambios y situaciones problemáticas, el sujeto se va a enfermar. Y si lo resuelve satisfactoriamente, se construye el proceso de salud. Entonces debemos quedarnos con esta mirada de salud mucho más dinámica, mucho más cambiante que la definición que nos propone la OMS, que es mucho más estática, que no cambia y que es bastante utópica, ya que nadie puede alcanzar un completo bienestar biopsicosocial. Entonces, para que Liliana y Raúl logren la plenitud anhelada dentro de la comunidad, será muy importante que se mantengan en el tiempo lo más cerca posible del polo de la salud, y para que ellos logren eso va a depender de múltiples factores. En primer lugar, va a depender del gobierno y de sus políticas sanitarias que regulan el sistema de salud, las cuales se llevan a cabo a través de la atención primaria de la salud, y va a depender de nosotros, como futuros médicos, que hagamos una correcta promoción de la salud, que les brindemos las herramientas a Liliana y Raúl para que conozcan sus derechos sobre salud y puedan decidir sobre ella, por lo que también será necesario que haya un acercamiento y una participación por parte de ellos en el proceso de salud. Retomando los objetivos de la unidad problema, junto con lo que acabamos de hablar, debemos reconocer a la atención primaria de la salud como estrategia para alcanzar la salud de la población y a la promoción de la salud. Ahora pasaremos a definir estos conceptos que seguro les traerán algunos recuerdos del bello y amado Mew. Pensaron que se iban a escapar tan fácil, pero no, esto lo seguirá hasta el final de la carrera. La atención primaria de la salud tiene sus orígenes en la Declaración de Alma-Ata, dictada en el año 1978 en la ciudad de Kazajistán,
que define conceptos centrales sobre la salud, donde ya no se centra solo en curar enfermedades, sino que también buscará prevenirlas, y es donde surge el concepto de atención primaria de la salud. Dentro de las principales declaraciones de Almata se encuentran las siguientes, que se las dejo aquí para que las lean, y al final nos encontramos que todos estos objetivos declarados se tenían que cumplir para el año 2000. Pero ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Realmente se cumplieron o no? Eso queda a juicio de cada uno. Entonces la APS es una estrategia de la salud pública orientada al cuidado de la población. Es la asistencia sanitaria esencial. Esencial quiere decir porque busca garantizar el acceso de la salud a toda la población y está basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables y accesibles a la comunidad y que el país pueda soportar económicamente. Tiene como objetivos proporcionar cuidados continuos de salud a los individuos, a la familia y a la comunidad de manera integral, resolutiva, oportuna y eficaz, que sea accesible y de calidad, con equipos de salud multidisciplinarios, capacitados en el modelo biopsicosocial con enfoque familiar. Sus principios están basados en la salud como derecho universal, que debe ser abarcativa para todo el mundo. Requiere de la participación comunitaria, es intersectorial porque abarca todos los niveles, nivel primario, secundario y terciario que vamos a ver a continuación, y además es equitativa. La APS se divide en 3 niveles: un nivel primario conformado por los centros de salud ubicados en barrios y poblaciones homogéneas. Homogéneas quiere decir que todas comparten condiciones de vida similares. Tiene un nivel de complejidad menor. La importancia de este nivel es que al estar dentro de una población homogénea se puede aplicar la promoción de salud de manera mucho más efectiva al ser un grupo más reducido y más similar. Resuelve problemas específicos y tiene estrategias propias. El nivel secundario, conformado por hospitales de mediana complejidad, como es el caso del Hospital Centenario, también se puede realizar promoción de la salud, pero es más dificultoso, ya que hay un grupo más heterogéneo de sujetos, es decir, la gente acude de diferentes barrios, de diferentes sectores y ciudades con necesidades diferentes. Recibe para diagnóstico y tratamiento a los pacientes que no pueden ser resueltos en el nivel primario. Y por último, el nivel terciario, que está conformado por hospitales de alta complejidad como el ECA, está representado por los establecimientos con condiciones para realizar acciones bajo régimen de atención cerrada, como la hospitalización, cirugía, y se aboca a manejar solo los casos con patología. Aquí vemos algunos ejemplos de los niveles de complejidad. Como dijimos, un centro de salud corresponde al nivel primario, un hospital de mediana complejidad como el Hospital Centenario corresponde al nivel secundario y un hospital de alta complejidad como el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez corresponde al nivel terciario. Con respecto a la promoción de la salud, sus bases se definen en la Carta de Ottawa, documento elaborado por la OMS durante la primera conferencia internacional para la promoción de la salud celebrada en Ottawa, Canadá, en el año 1986. Define al concepto de promoción de la salud como proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre sí misma. Pero hay otra definición que personalmente me gusta mucho más y define a la promoción de la salud como una estrategia de la APS que tiene como objetivo brindar a la población las herramientas necesarias para que puedan controlar y decidir sobre su salud. La característica de la promoción de la salud es que el otro decide si lo que nosotros le brindamos lo toma o no lo toma y cómo lo toma. Por ejemplo, damos métodos anticonceptivos, preservativos, pastillas, pero antes informamos las características de cada uno, las ventajas y las desventajas para que el paciente elija cuál usar, cuándo usarlo y con quién usarlo, y así conozcan sus derechos reproductivos. Muy bien, chicos, es muy importante que recuerden estas definiciones de salud y promoción y de APS, no solo porque se las pueden llegar a preguntar en el examen, sino porque somos estudiantes de ciencia de la salud, somos futuros promotores de la salud y probablemente trabajaremos en un centro de atención primaria. Por lo tanto, no podemos estar estudiando una carrera sin saber lo que significa el objetivo que queremos lograr todos al graduarnos, el de mantener a las personas lo más cerca posible del polo de la salud y lo más alejado posible del polo de la enfermedad. Para ampliar más allá sus conocimientos sobre todo lo que implica el proceso de salud, les dejo la bibliografía correspondiente, que también la pueden encontrar en el cuaderno del alumno.
y de paso les recomiendo visitar el canal de YouTube de la Cátedra de Medicina Social, donde hay mucho más contenido para ampliar sobre estos temas. En este punto ya logramos desmenuzar dos ejes importantes de la unidad problema. El primero es sobre la jerarquización o los niveles del mundo viviente. Logramos comprender en qué nivel se encuentra Liliana y Raúl con las respectivas definiciones de cada uno. El segundo punto es sobre si Liliana y Raúl lograrán desarrollarse plenamente en la comunidad, y para responder a esto definimos el concepto de salud como el factor más importante para lograr dicha plenitud. Mencionamos algunas críticas a dicha definición y también vimos los conceptos de atención primaria y promoción de la salud. Ahora bien, ¿qué camino continuar en el examen o en el estudio de los contenidos una vez que ya hablamos sobre estos dos temas? Aquí les pongo un esquema que hice con las relaciones y los diferentes caminos que podemos tomar para abordar la unidad problema número 2. Si volvemos al principio, con los niveles de organización, vimos que en el nivel celular, la célula surge como interacción del nivel molecular y diferentes compuestos orgánicos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, que le dan estructura y funcionalidad a la célula. Pero entonces, ¿cómo se clasifican las células? Las podemos dividir en procariotas y eucariotas. La célula procariota corresponde a organismos unicelulares, es decir, formados por una sola célula, y a este grupo se corresponden principalmente las bacterias. Y la célula eucariota corresponde a organismos pluricelulares, es decir, que están formados por muchas células, como lo es un ser humano. Ahora veamos sus diferencias. La principal diferencia, y que no se pueden olvidar, es que la célula procariota, a diferencia de la eucariota, no tiene un núcleo ni una membrana nuclear que proteja su material genético. Es decir, en la célula procariota su ADN está suelto, está libre en el citoplasma. En cambio, en la célula eucariota su material genético se encuentra fuertemente condensado y protegido dentro del núcleo celular. Bien, ahora que llegamos a la célula eucariota, que es la que nos interesa por ahora, recuerden estudiar muy bien su estructura y organelas. Dijimos que el material o información genética se encuentra condensada dentro de su núcleo, y para explicar cómo esta información puede ser heredada a los hijos, debemos introducirnos en el estudio de la genética. Acá les pongo los contenidos que deben revisar, son temas que suelen tomar bastante los docentes del área de biología en el examen final, así que a no descuidar su lectura. Por temas de tiempo, además de que el video sería muy largo y denso, no trataremos estos temas aquí, pero les dejaré una lista de reproducción en el canal donde hay un montón de videos muy buenos, muy bien detallados, que seguro les servirán para comprender este contenido. El tema que sí vamos a ver es lo correspondiente a tejidos y piel del área de histología, que surge del enunciado del problema cuando nos menciona la piel oscura de una de las madres de Liliana o Raúl. Entonces, nuevamente tomando los niveles de organización de la materia, dijimos que un conjunto de células iguales forman un tejido. Los tejidos son conjuntos o grupos de células organizadas para realizar una función específica o más. Aunque con frecuencia se dice que la célula es la unidad funcional del organismo, en realidad son los tejidos los responsables del mantenimiento de las funciones corporales. Hay 4 tipos principales de tejidos: el tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. En esta ocasión hablaremos solo de los dos primeros, el tejido epitelial y el tejido conectivo. El tejido epitelial reviste la superficie del cuerpo, tapiza las cavidades corporales y forma glándulas. Es un tejido avascularizado, es decir, que no está irrigado directamente, y reviste las cavidades internas cerradas, incluyendo el aparato cardiovascular y los tubos que comunican con el exterior, es decir, el aparato digestivo, el aparato respiratorio y el aparato génito-urinario. El epitelio forma la porción secretora de las glándulas y sus conductos excretores. Además, células epiteliales especializadas funcionan como receptores sensoriales, tales como el olfato, el gusto, el oído y la visión. Las células del epitelio están fuertemente unidas y adheridas entre sí por medio de moléculas de adhesión célula-célula que forman uniones intercelulares especializadas, las cuales podemos observar aquí en esta imagen. Y estas son las uniones oclusivas, el cinturón adhesivo, las uniones comunicantes y los desmosomas. También podemos decir que el epitelio tiene polaridad morfológica y funcional, lo cual significa que las diferentes funciones se asocian con 3 regiones superficiales de morfología diferente: la región apical, representada por la membrana apical, la región lateral, representada por la membrana lateral, y la región basal, representada por la membrana basal.
La región basal o superficie basal está adherida a una membrana basal subyacente, que es una capa de material acelular rico en proteínas y polisacáridos. Un epitelio siempre descansa sobre una membrana basal, como pueden ver acá o como pueden ver acá, y otro concepto que es muy importante que recuerden es que el tejido conectivo nutre al epitelio a través de la membrana basal. Como habíamos dicho anteriormente, el epitelio es avascularizado, por lo tanto, obviamente necesita nutrirse de algún lado y esta nutrición la obtiene a través de la membrana basal, la cual, como pueden observar aquí, está fuertemente irrigada por los capilares sanguíneos que están en el tejido conectivo. Ahora, pasando a la clasificación de los epitelios, podemos ver acá que se puede clasificar según la cantidad de estratos o de capas de células en un epitelio simple cuando tiene un solo estrato celular de espesor, un epitelio estratificado cuando posee dos estratos celulares o más, un epitelio pseudoestratificado que parece estratificado porque algunas células no alcanzan la superficie libre, pero en realidad todas se apoyan sobre la membrana basal. También podemos clasificar a los epitelios según la forma de sus células. Podemos clasificarla en epitelio plano, cuando el ancho y la profundidad de las células son mucho mayores que su altura, en un epitelio cúbico, cuando el ancho, la altura y la profundidad son más o menos iguales, en epitelio cilíndrico, cuando la altura de las células es apreciablemente mayor que las otras dimensiones. Aquí tenemos un epitelio plano, uno cúbico y uno cilíndrico. Otra clasificación es según la especialización de la región apical celular, es decir, la porción o región más superficial. Cuando la región apical contiene cilios, por ejemplo, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado perteneciente al aparato respiratorio, o cuando la región apical contiene queratina, por ejemplo, un epitelio estratificado plano queratinizado correspondiente a la epidermis de la piel. Acá, por ejemplo, tenemos el epitelio respiratorio y aquí se ven los cilios. Y acá esto corresponde todo a una región queratinizada. Habíamos dicho que los epitelios también recubrían la superficie de las glándulas. Ahora veremos lo que es una glándula y se define como un órgano encargado de elaborar y segregar sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo o que han de ser eliminadas por este. Y se clasifican en glándulas exócrinas, que secretan sus productos hacia una superficie en forma directa o a través de tubos o conductos epiteliales que están comunicadas con la superficie. Los conductos pueden transferir el material secretado o pueden modificar la secreción al concentrarla o al añadirle o extraerle sustancias. Algunos ejemplos de glándulas exócrinas son las glándulas parótidas, sublinguales, el páncreas, las glándulas sebáceas, las glándulas mamarias y las glándulas lagrimales. La glándula endocrina es aquella que carece de sistema de conductos secretores. Entonces secretan sus productos hacia el tejido conectivo, en donde se introducen en el torrente sanguíneo para alcanzar su célula diana, es decir, aquella célula que busca generar un cambio o generar un efecto. Los productos de las glándulas endocrinas se llaman hormonas. Ejemplos de glándulas endocrinas son la hipófisis, la glándula tiroides y paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. En algunos epitelios se da el caso de que células individuales producen una sustancia que no llega al torrente sanguíneo, sino que en lugar de ello afecta a células vecinas cercanas dentro del mismo epitelio. Esta actividad se conoce como secreción parácrina. Cuando una célula envía una señal hacia sí misma, se conoce como secreción autócrina. Volviendo a las glándulas exócrinas, veremos que las células de estas glándulas tienen diferentes mecanismos de secreción. Uno de ellos es la secreción merócrina, donde el producto de secreción es enviado a la superficie apical de la célula en vesículas limitadas por membrana. Aquí las vesículas se fusionan con la membrana plasmática y vacían su contenido por exocitosis. Este mecanismo de secreción es el más común y se encuentra, por ejemplo, en las células acinares pancreáticas. Otro mecanismo de secreción es la secreción apócrina. Aquí el producto de secreción se libera en la porción apical de la célula dentro de una envoltura de membrana plasmática que está rodeada por una delgada capa de citoplasma. Este mecanismo de secreción se encuentra, por ejemplo, en la glándula mamaria de lactancia, en donde permite la liberación de grandes gotas de lípidos hacia la leche, las cuales van a servir de nutrición para el recién nacido. Otro mecanismo de secreción es la secreción holócrina. Aquí el producto de secreción se acumula dentro de la célula que madura y al mismo tiempo sufre una muerte celular programada, una apoptosis.
Tanto los productos de secreción como los detritos celulares o restos celulares se eliminan hacia la luz de la glándula. Este mecanismo se encuentra en la glándula sebácea de la piel y en la glándula de meibomio del párpado. Por último, podemos mencionar a las glándulas anfícrinas o glándulas mixtas, que segregan sustancias tanto al interior como al exterior del organismo, por ejemplo, el páncreas, el hígado, los testículos, los ovarios. Ahora pasamos al tejido conectivo. El tejido conectivo comprende un grupo diverso de células incluidas en una matriz extracelular histoespecífica. En general, el tejido conectivo está compuesto por células y una matriz extracelular que contiene fibras, sustancia fundamental y líquido tisular. A diferencia del tejido epitelial, el tejido conectivo está altamente vascularizado. El tejido conectivo forma un compartimiento vasto y continuo por todo el cuerpo que está separado por láminas basales de los diversos epitelios y por las láminas externas de las células musculares y de las células de sostén del sistema nervioso periférico. La clasificación del tejido conectivo va a depender de la composición de sus componentes celulares y extracelulares y de las funciones que tengan. Los podemos clasificar en tejido conectivo embrionario, tejido conectivo del adulto, que a su vez se subclasifica en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso, no modelado y modelado, y en tejido conectivo especializado, al cual corresponde el tejido adiposo, cartilaginoso, hemopoyético, linfático, óseo y sanguíneo. A continuación trataremos solo el tejido conectivo del adulto, ya que el resto los iremos viendo por separado en diferentes unidades problema. Bien, dentro del tejido conectivo del adulto dijimos que lo podíamos dividir en un tejido conectivo laxo, el cual se caracteriza por tener fibras poco ordenadas y abundancia de células, posee escasas fibras colágenas delgadas, hay abundante sustancia fundamental, tiene una consistencia viscosa a gelatinosa, se encuentra principalmente debajo de epitelios que tapizan superficies externas del cuerpo y que revisten cavidades. También está asociado con el epitelio de glándulas y rodea los vasos sanguíneos más pequeños. El tejido conectivo denso no modelado se caracteriza por tener una abundancia de fibras y escasez de células. Las células son escasas y es típico que sean de un solo tipo, el fibroblasto. Hay escasez de sustancia fundamental, es muy resistente por su gran proporción de fibras colágenas. El tejido conectivo denso modelado se caracteriza por tener células y fibras ordenadas en haces paralelos muy juntos. Este tejido es el principal componente funcional de los tendones, los ligamentos y las aponeurosis. Las fibras del tejido conectivo son tres tipos principales. Las fibras colágenas, las cuales son las más abundantes del tejido conectivo, son flexibles y tienen una notable resistencia tensora, tienen función de sostén y proveer estructura a los diferentes tejidos. Las fibras reticulares proveen un armazón de sostén para los constituyentes celulares de diversos tejidos y órganos, y las fibras elásticas permiten que los tejidos respondan al estiramiento y a la distensión. La sustancia fundamental ocupa el espacio que hay entre las células y las fibras, es una sustancia viscosa, clara y resbaladiza al tacto, posee alto contenido de agua y poca estructura morfológica. Por último, la matriz extracelular es una red estructural compleja que incluye proteínas fibrosas, proteoglucanos y varias glucoproteínas. Dentro de las células que componen el tejido conectivo, podemos clasificarlas en dos grandes grupos, las células residentes o fijas, es decir, que siempre se encuentran ahí en el tejido conectivo, y las células errantes o transitorias. Dentro de las células residentes encontramos a los fibroblastos, a los macrófagos, a los adipocitos, a los mastocitos y a las células mesenquimatosas indiferenciadas. Dentro del grupo de las células errantes encontramos a los linfocitos, los plasmocitos, los neutrófilos, los basófilos y los monocitos. Nuevamente alcanzamos otro nivel. Habíamos dicho en un principio que la suma de varios tejidos formaban un órgano. En este caso, si sumamos los diferentes tejidos que vimos anteriormente, como el epitelial y el conectivo, podemos obtener un órgano como lo es la piel. La piel y sus derivados, los anexos o faneras, constituyen el tegumento. La piel forma la cubierta externa del cuerpo y es el órgano más grande y extenso del cuerpo humano, ya que corresponde al 15 a 20% de su masa total. La piel está constituida por dos estratos principales, la epidermis y la dermis, y debajo de ellas encontramos la hipodermis, constituido por tejido adiposo o grasa en su mayoría. Los anexos o faneras cutáneas comprenden las siguientes estructuras y productos: los folículos pilosos y el pelo, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las uñas y las glándulas mamarias.
Estas son algunas de las funciones más destacables que tiene la piel. La primera, y una de las más importantes, es que sirve de barrera mecánica contra agentes externos. Nos protege de agentes infecciosos como virus, bacterias, parásitos, también nos protege de las radiaciones solares, las radiaciones ionizantes, también nos protege contra el frío, el calor, etc. Participa en la homeostasis al regular la temperatura corporal y la pérdida de agua a través de la sudoración. Transmite información sensitiva acerca del medio externo al sistema nervioso, desempeña funciones endocrinas al secretar hormonas y factores de crecimiento, participa en el metabolismo fosfocálcico, interviene en la excreción a través de la secreción exócrina de las glándulas sudoríparas, ecrinas y apócrinas y de las glándulas sebáceas. Haciendo un zoom a nivel microscópico, veremos que la epidermis se compone por varias capas. De abajo hacia arriba encontramos el estrato basal, también llamado estrato germinativo por la presencia de células con actividad mitótica, que son las células madres, las cuales dan origen a los queratinocitos. A nivel de este estrato también encontramos a los melanocitos. Los melanocitos producen melanina, un pigmento oscuro que nos protege contra los efectos deleterios de la irradiación ultravioleta y por ende es aquella que determina nuestro color de la piel. La ausencia en la producción de melanina se conoce como albinismo y la decoloración de la piel por destrucción de los melanocitos se conoce como vitiligo. También en el estrato basal encontramos las células de Merkel. Estas células epidérmicas intervienen en la percepción sensorial cutánea y son muy abundantes en zonas sensoriales agudas como los pulpejos de los dedos. El estrato espinoso tiene varias capas de células de espesor y exhibe proyecciones espinosas de las cuales recibe su nombre. Las células que forman este estrato reciben el nombre de espinocitos o células espinosas. El estrato granuloso o lamelar es el más superficial de la porción no queratinizada de la epidermis, contiene gránulos de queratohialina que contiene proteínas ricas en cistina e histidina. El estrato translúcido lo encontramos solo en la piel gruesa y contiene células eosinófilas en las que el proceso de queratinización está bastante avanzado. Y por último, el estrato córneo. Las células de este estrato son las más diferenciadas de la epidermis, pierden sus núcleos y sus organelas y se llenan casi por completo de queratina. La gruesa membrana de estas células queratinizadas está cubierta por una capa extracelular de lípidos que forman el componente principal de la barrera contra el agua de la epidermis. Ahora pasamos a la dermis, que es la capa más profunda de la piel. Está compuesta por un tejido conectivo que contiene fibras de colágeno, fibras elásticas y proteoglicanos. En la dermis podemos distinguir dos capas, una capa papilar o estrato papilar que presenta un tejido conectivo laxo con abundantes capilares que nutren la epidermis, pero no se introducen en esta. Y una capa reticular que presenta tejido conectivo denso con abundantes fibras colágenas entrecruzadas y que contiene mucho menos células que la dermis papilar. Por último, la hipodermis, la cual presenta un tejido conectivo de variedad adiposo, llamado tejido celular subcutáneo. Sus células son los adipocitos y tiene como función principal el reservar grasa, almacenarla y ponerla a disposición del organismo cuando haga falta algún aporte energético superior al ingerido en la alimentación. Bien, ya vimos superficialmente los contenidos correspondientes al área de histología como tejidos y piel. Y ahora les quería comentar que estos contenidos se pueden relacionar con la unidad problema número 5. Revisemos el enunciado que dice así: Lara es una niña de 5 años, mientras juega en el patio de su casa, se cae sobre una madera y se pincha el brazo con un clavo, lo cual le produce dolor e inflamación local. Preocupada por Lara, la madre concurre al centro de salud del barrio para ver si tiene que colocarle la vacuna antitetánica. Durante la consulta, el médico le solicita el carnet de vacunación. Como ven, fácilmente se puede relacionar la UP2 con la UP5 con el solo hecho de que se nos menciona que Lara se ha pinchado su brazo con un clavo, lo que nos llevará a hablar sí o sí de la estructura de la piel que posiblemente han sido dañadas, como también las células residentes y transitorias pertenecientes al sistema inmunológico que se encargarán de responder frente a esta lesión. Por último, también se puede relacionar nuevamente con piel cuando hablamos sobre la aplicación de vacunas. Debemos conocer los diferentes ángulos y técnicas para administrar estas inmunizaciones artificiales, las cuales pueden ser vía intramuscular, subcutánea, endovenosa e intradérmica.
Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva este pequeño resumen y recuerden siempre acompañar el estudio desde los libros, donde podrán profundizar mucho más los contenidos. Nos vemos en el siguiente video donde continuaremos con la unidad problema número 3. Les deseo éxitos a todos y no olviden suscribirse. Adiós.